Radio Opinión, un programa de Segundo Paso Cono Sur. Comenta Pablo Jofré Leal. Bienvenidos a esta emisión de nuestro programa Radio Opinión, aquí en Segundo Paso Cono Sur. Hoy en el día de Arbaín, en la conmemoración del martirio del imán Hussein, del tercer imán de los chiitas. Una conmemoración que deja como enseñanza, después de 14 siglos, el enfrentar la injusticia, incluso dando la vida para ese enfrentamiento, para el logro de objetivos de justicia, de verdad, de libertad. Hace algunos años atrás, un gran amigo iraní me ayudó a adentrarme en el conocimiento de la historia del Islam y sobre todo en ciertos hechos tan simbólicos como referenciales en materia de comprensión del mundo y de la manera de enfrentar las adversidades, las injusticias, la necesidad de luchar en beneficio de los grandes ideales. En un día de Arbaín que impacta enormemente en el aspecto moral, referencial, de ejemplo a seguir. En Arbaín se conmemoran valores universales y en ese plano el valor de la vida, de la dignidad como seres humanos, se eleva sobre cualquier ideología terrorista, sobre cualquier política hegemónica, sobre cualquier sanción y bloqueo contra los pueblos. Ashura hace unas semanas, así como Arbaín hoy, son faros dentro de la oscuridad que algunos quieren propagar en el mundo, y es en ese marco donde el eje de la resistencia, por ejemplo, que lucha contra las injusticias, que tiene como centro combatir las hegemonías que pretenden fragmentar nuestros pueblos, los pueblos de Asia Occidental, ocuparlos, colonizarlos. El Líbano, Siria, Irak, Palestina, Yemen, encuentran el ejemplo del martirio del imán Hussein y su batalla en la llanura de Karbala una guía para la acción. Es en ese marco, en ese contexto, que la conmemoración del día de Arbaín me ha quedado grabada a fuego. Cada año suelo traer a colación el significado de la congregación religiosa anual más grande del mundo a la ciudad iraquí de Karbala, donde millones de musulmanes y fieles de otras religiones convergen después de caminar decenas de kilómetros y cumplir su objetivo: llorar el martirio del imán Hussein, llorar el martirio del tercer imán de los chiitas y de sus 72 compañeros que cayeron mártires hace más de 14 siglos en una batalla por la justicia, contra la tiranía, contra la opresión. En Arbaín se conmemoran valores universales y en ese plano el valor de la vida, de la dignidad como seres humanos, celebra sobre cualquier ideología terrorista, sobre cualquier política hegemónica. Ashura, así como Arbaín, son faros dentro de la oscuridad que algunos quieren propagar en el mundo. Una conmemoración que adquiere aún mayor significado en un escenario regional de conflictos, donde las acciones terroristas de los movimientos takfirí han significado muerte, desolación y destrucción, sobre todo en países agredidos hace largos años, como es el caso de Irak, invadido desde el año 2003 por Estados Unidos y sus aliados. Siria, agredido brutalmente desde el año 2011 por un terrorismo que ha sido avalado, armado y financiado por esta triada conformada por el imperialismo, el sionismo y el wahabismo, donde debemos agregar la continuación de la política de agresión contra el pueblo yemení desde el año 2015 a la fecha, por parte de la monarquía de los saudíes, coronado por la política de ocupación y colonización genocida de la entidad sionista contra el pueblo palestino desde el año 1948 a la fecha. Es por tanto en ese marco que se desarrolla y debemos entender la multitudinaria ceremonia religiosa del día de Arbaín. Una fecha que marca la culminación de un periodo de 40 días de luto, tras el aniversario del martirio del tercer imán de los chiíes, el imán Hussein,
y 72 de sus compañeros martirizados en la batalla de Karbala, el día de Ashura, el 10º mes del Muharram, que constituye el primer mes del calendario islámico, en lo que fue la batalla contra el segundo califa de la dinastía de los Omeyas, Yazid, en el desierto de Karbala, ubicado en el actual Irak hace ya 1400 años, y de cuya historia siempre es necesario hacer un recuerdo. Tal como hago el recuerdo de un artículo publicado en las páginas del portal Islam Oriente 6 años atrás en virtud de Arbaín, donde sustenté la idea de la importancia del recuerdo histórico como ejemplo del valor del sacrificio para construir un futuro. Por ello, recordar, volver a pasar por el corazón, que es la raíz etimológica de este verbo, resulta fundamental. Y aquí la historia como ejemplo también es fundamental. Tras el asesinato de Ali ibn Abi Talib, yerno del profeta Mahoma, cuarto califa y primer imán chií, los seguidores del asesinado imán proclaman a su hijo Hassan como nuevo califa. El gobernador de Siria, Muawiyah ibn Abu Sufyan, fundador de la dinastía de los Omeyas, pacta con Hassan un tratado que evitara más derramamiento de sangre, manteniendo su mandato en Siria con la promesa de devolver el mando a Hassan en el futuro. 8 años después de esta acción, Hassan es envenenado por órdenes de Muawiyah en la ciudad santa de Medina. Todo ello en el contexto de la designación del hijo de Muawiyah, Yazid, como sucesor, traicionando así la promesa efectuada a Hassan y violando las normas islámicas y consideradas inaceptables por la Umma, la nación islámica. El hermano del envenenado Hassan, Hussein ibn Ali, nieto del profeta e hijo de Ali y Fátima, hija del profeta, decide, bajo la proclamación de los habitantes de la ciudad de Kufa, denominados Shi'atu Ali, los seguidores de Ali, tomar el poder como único califa en clara oposición a Yazid, quien instruyó al gobernador de la ciudad de Medina, Walid, para que forzara al imán Hussein a aliarse con su dinastía. Hussein se negó a tal pretensión exclamando: cualquiera parecido a mí no aceptará a nadie parecido a Yazid como gobernante. Hussein, acompañado de 72 fieles, junto a sus respectivas familias, dieron comienzo a su marcha hacia la ciudad de Kufa para asumir el califato y encabezar así la oposición al segundo califa omeya Yazid, que representaba la imagen viva del gobernante injusto y alejado de la línea de moral islámica. A pesar de los llamados de sus seguidores a no acudir con sus familias a Kufa, Hussein, convencido de la justeza de sus planteamientos y convencido también de que era la conducta correcta, responde antes de partir a su destino: la muerte es ciertamente para la humanidad, al igual que la traza del collar en el cuello de las mujeres jóvenes, y por ello soy un enamorado de mis ancestros, como el entusiasmo de Jacob a José. Todos quienes vayan a dar tributo de su sangre para nuestro bien y estén preparados para encontrarse con Alá, deben partir con nosotros. Indudablemente, bajo ese manifiesto, sus seguidores lo acompañan. Yazid envía contra Hussein, en el segundo día de Muharram, una fuerza militar conformada por 40.000 hombres destinados a impedir el paso de Hussein a Kufa, quien logra llegar a la planicie de Karbala, a pocos kilómetros de la ciudad de destino. Al día siguiente, el ejército de Yazid cerca el campamento de Hussein, aislándolo de todo suministro de agua, tratando de rendirlos por la sed en días de un sol abrasador. Tras varios días de negociaciones, con los seguidores de Ali padeciendo la crueldad de una sed extrema, entre el 9 y el 10 día de Muharram se desencadena la batalla final. En la noche anterior a la batalla, Hussein reunió a sus hombres para recordarles que como hombres libres eran también libres de abandonar el campamento protegidos por las sombras de la noche, o de otro modo afrontarían una muerte segura junto a él. Ninguno de los hombres de Hussein lo abandonó, y el imán, montado sobre su caballo Zuljená, comandó las fuerzas de su menguado pero valeroso ejército en una lucha desigual. Hussein y 72 de sus seguidores murieron con él en Karbala, en un sacrificio que lo signa como el mártir por excelencia del mundo chií. Es por ello que 40 días después de Ashura,
40 días después del martirio del tercer imán de los chiíes, millones de creyentes venidos de todos los confines del planeta encaminan sus pasos hacia la ciudad santa de Karbala, en Irak, en una peregrinación que sitúa a Arbaín como una de las reuniones anuales más importantes y masivas del mundo en un solo lugar. Es un día de conmemoración de ideales de la humanidad representados por el imán Hussein: libertad, igualdad, lucha contra el despotismo, la constante lucha contra la opresión y la falsedad. Arbaín, en el marco de la actual situación que vive el mundo, bajo los efectos de la pandemia por el COVID-19, ha restringido esa masividad que año a año caracteriza esta conmemoración. Las autoridades de Irak solo han permitido que solo unos cuantos miles de fieles no iraquíes ingresen al territorio para realizar esta peregrinación, donde estos peregrinos vestidos de negro, en luto por el martirio del imán Hussein, caminan por las calles de Karbala y colman su santuario. Peregrinos que, ondeando banderas negras, rojas y verdes con imágenes del imán, coreando eslóganes donde se expresa el dolor, el duelo, pero también la reflexión después de 1400 años, se dirigen al santuario del imán Hussein. Tal vez este año 2021 no sea una conmemoración numerosa, pero el simbolismo, lo que representa Arbaín, es una realidad indesmentible. Y no hay duda que el próximo año Karbala volverá a ser ese río colectivo de millones de seres humanos que, a pesar de las guerras, la agresión y el terrorismo propiciados por aquellos que son enemigos del Islam, es capaz de elevar sus plegarias ante el ejemplo de fortaleza, de lucha contra la opresión, la justicia y la verdad que el martirio del imán Hussein representa. Todo ello unido a un ejercicio espiritual que distingue a los chiitas, pero del cual no se restan otras creencias que son invitadas a conmemorar esos valores universales representados en Arbaín. Muchas gracias.